La semana pasada hacíamos una introducción a este capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres, que trata sobre la creación. Hoy vamos a entrar en materia ya, vamos a revisar con la ayuda del Señor el primer párrafo de nuestra Confesión de Fe de Londres, si la tienen a la mano, o si no, pues ahí está el párrafo en la pantalla. Capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Párrafo 1. Dice el párrafo 1 de la Confesión: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. ¿Por qué Dios creó el universo? Porque le agradó. Así de simple. ¿Por qué Dios hizo todas las cosas? Porque Él quiso. Porque le plació. Nos enseñaron en algún tiempo que Dios había hecho al hombre porque le necesitaba. Escuché muchas veces decir que Dios había creado al hombre porque Él necesitaba una familia. No, Dios no necesita a nada ni a nadie, porque si Dios necesitase al hombre, pues eso pondría al hombre un escalón arriba de Dios, y el hombre, tú y yo, seríamos Dios. ¿Sí o no? Haría de Dios un ser con una carencia o necesidad, y al hombre como el objeto que llena ese vacío en Dios, lo cual es una completa herejía, porque Dios es suficiente en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Todo lo hizo porque Él así quiso hacerlo. ¿Pudo no haberlo hecho? Pregunta: ¿pudo Dios no haber hecho el universo, no haber hecho al hombre? ¿Seguros? La respuesta es no. Porque Dios es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Si Dios podría no haber hecho el universo, quiere decir que aparte de crear el universo tenía otras alternativas. No, todo lo que Él hace lo hizo porque es lo perfecto, lo mejor. No hay posibilidades para Dios. Para nosotros sí, pero para Dios no. Ahora bien, como vimos en el capítulo anterior de los decretos de Dios, Dios sabe lo que hubiera podido pasar. Como cuando Jesús dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón hubiesen sido hechos los milagros que fueron hechos en ti, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero no fueron hechos los milagros allá, porque Dios no lo quiso, porque no era lo perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Sus decisiones son perfectas. Por tanto, Dios tenía que crear el universo, porque su plan es perfecto. Su plan de revelarse y glorificarse a sí mismo es perfecto. De ahora, desde la perspectiva humana, podría no haberlo hecho. Desde la perspectiva humana nuestra, limitada, llena de incertidumbre. ¿Y si Dios no hubiera creado el universo? Bueno, nosotros sí le damos vueltas a eso. Dios no. Porque Él hizo lo perfecto. Este universo, así como lo vemos, caído, es perfecto. El hombre, los animalitos, la creación, como Dios la hizo, vamos a ver hoy, buenos en gran manera, perfectos. La mujer que tú tienes es la perfecta. La hermana Manora se ríe. Bueno, y el hombre también es el perfecto.
Para Dios no había nadie más. Bueno, y si yo hubiera prestado atención a Juanita, que era como más buena gente, ese hubiera me puede consolar a mí en algún momento. Bueno, si yo hubiera, pero para Dios no existe ese hubiera. Para Dios es lo que es, porque es su plan perfecto, ¿sí? Bueno, entonces le agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor, Hebreos 1:2. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren que ya desde el primer siglo se hablaba de los postreros días. Los postreros días inician con la ascensión de Cristo, con la obra redentora de Cristo. Muerte, resurrección, ascensión, ahí se inauguran los postreros días. Los postreros días es el nacimiento de la iglesia. No el futuro, cuando todo se vaya a acabar, no, los postreros días. ¿Por qué? Porque ya no había nada más que hacer. Ya Cristo vino y cumplió la obra que Dios le encomendó. Esos son los postreros días. Estamos en los postreros días. Y el autor dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su Hijo. No hay profecía, no hay revelaciones, no hay visiones, no hay nada de eso. La Biblia no lo enseña. La iglesia del Nuevo Testamento solo cree en la revelación escrita de Dios, porque es la forma en la que Dios habla hoy. No estoy hablando de la traducción, ¿no? Es como Dios nos habla a nosotros hoy en día. ¿A quién? El Hijo, ¿no? Constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el autor material del universo? Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, era la palabra de Dios expresada que llevó a cabo todas las cosas. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo o el Logos de los griegos. Era una entidad trascendente y Juan le dice, ese Logos es Jesucristo. La palabra de Dios. Hoy se nos ha enseñado que nosotros tenemos poder creativo en nuestras palabras. No, porque la palabra que tiene poder creativo es Jesús, el Verbo. Es una aberración decir que nosotros podemos ordenar y decir cosas y que deben suceder, porque tú y yo no somos Dios, y cuando hablamos lo que salen son meras palabras, sin poder. La palabra que tiene poder es Jesucristo, porque Él es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces Dios hizo todas las cosas a través de su palabra, que es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Mencionábamos eso, un poquito de eso hace unos segundos. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí ve lo que dice el texto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan capítulo 1, Génesis 1 y primera de Juan 1 tienen mucha relación, muchísima relación. Es como si Juan en el capítulo 1 y en su primera carta nos estuviera explicando Génesis 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 nos dice, todas las cosas por Él, por el Verbo. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo Testamento.
Todas las cosas por Él, por el Verbo, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no existiría nada. Todo lo hizo Él por mandato del Padre. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le plació. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces se nos enseña que Dios creó las cosas y después hubo una brecha. Dios creó el universo y después se agarró con Satanás, ¿no? Porque Satanás se rebeló y hubo una guerra en los cielos. Entonces el golpe que Dios le dio a Satanás fue tan duro que lo tiró a la tierra. En serio, hermano, yo he escuchado esto. De hecho hay un teólogo a quien yo respeto mucho y he aprendido mucho de él y he sido muy bendecido por él, Armando Alducin, que enseña esto, la teoría de la brecha. Incluso enseña un mundo preadámico, o sea que antes de Adán hubo una civilización, lo cual la Biblia no enseña. En eso le está equivocado. Algunas otras cositas, pero no por eso es un hereje. Pero enseñan esto, que Dios le dio a Satanás tan duro, así como Mike Tyson daba, con un solo golpe noqueaba al que fuera, que Satanás cayó a la tierra, y después de que cayó a la tierra, se armó la pelea entre los ángeles de Dios y Satanás y sus demonios, como cuando Goku se agarró con Freezer, y tin, 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 y la tierra la dejaron vuelta a nada. O sea, la tierra quedó como una pocilga por la batalla entre Satanás y sus legiones contra los ángeles. Y ya ha pasado muchos años después, tal vez siglos o tal vez millones de años, viene el versículo 2, que más bien hubiera sido escrito así: y la tierra la dejaron desordenada y vacía. No es lo que dice el texto, es un texto narrativo. Debemos asumirlo, y como nosotros los bautistas reformados creemos en la interpretación literal de la Escritura, de acuerdo al género, el género profético no se puede interpretar literal porque es un género profético lleno de simbolismos, pero este es un texto narrativo, hay que interpretarlo como está escrito. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo creó Dios la tierra? Desordenada. ¿Por qué? Porque no fue un acto inmediato, sino fue un proceso. Él creó la tierra de una manera y después la fue ordenando a lo largo de los 7 días de la creación. Mejor 6, porque al séptimo Él descansó. Entonces Él creó la tierra para iniciar el proceso de la creación. Por eso estaba desordenada, porque Él la iba a ordenar. Así como cuando uno hace las arepas, primero vierte la harina en un recipiente, la sal, lo que le vaya a echar, y después el agua. ¿La vamos a dejar así? No, hay que amasarla y hay que darle forma a las arepitas, a lo que le vamos a hacer. Eso hizo Dios con la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién era el que estaba ahí cuidando, preservando la tierra? El Espíritu Santo. Eso es lo que significa se movía. La palabra hebrea allí es revolotear, como un ave, como una gallina, revoloteando. Y da la idea de un ave cuidando a sus polluelos. El Espíritu Santo preserva la creación de Dios. Dios da la orden
El Hijo ejecuta la orden y el Espíritu Santo preserva la creación. Qué curioso que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos por orden de Dios, por la obra de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es el que nos preserva hasta la venida de Cristo. La creación hablándonos a nosotros. Bueno, ahí tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Job 26:13. Vamos al libro de Job, capítulo 26, versículo 13. Libro de Job. Job 26:13. ¿Ya lo tienen? Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Qué vemos allí? Al Espíritu Santo de Dios. Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuevamente vemos allí al Espíritu Santo, la Trinidad involucrada activamente en la creación, de igual manera que la Trinidad está involucrada activamente en la obra de la redención y en la nueva creación que es el creyente en Cristo. Bueno, sigamos con la confesión. ¿Para qué hizo Dios esto? Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. ¿Por qué hizo Dios estas cosas? Porque Él quiere solamente, sin ánimo de sonar egoísta, lo que Dios persigue más que todas las cosas no es tu bendición y la mía, es su propia gloria. Si tú haces algo para ti mismo, pasando por encima de los demás, ¿eso cómo se llama? Egoísmo, prepotencia, soberbia. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Cuando una persona solamente está centrada en sí misma, hay personas con las que es muy lamentable conversar, porque solo hablan de ellas mismas. Y el tema de conversación siempre es yo, parecen yoyos. No son egoístas, son yoístas. Siempre yo, mis problemas, mis cosas, lo mío, yo. Emborrachan a la gente con su egolatría. ¿Por qué? Porque tú y yo somos creación de Dios. Centrarnos en nosotros mismos es pecado, porque el único que merece nuestra atención es Dios. Entonces, ser egoísta es pecado, ser soberbio es pecado, ser prepotente es pecado, ser megalomaníaco es pecado. Ahora, ¿en Dios es pecado? No, porque Él es Dios. Si Dios persigue su propia gloria, eso es lo mejor que en términos humanos Él podría hacer, lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es el creador, porque Él es el dueño, porque Él es el Señor, porque no hay nadie más grande que Él, porque Dios nos ordena en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice, estas palabras que yo te enseño hoy, te las enseñarás. Porque Dios nos ordena eso y después Jesús lo retoma en los evangelios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No hay nada más alto que Dios que nosotros podamos amar. Y ahora, ¿qué es lo más alto que Dios puede amar? A Dios. ¿Y quién es Dios? Él. Entonces Dios no puede amar a nada más que sí mismo.
Y Él es digno. Por eso la idolatría es pecado. Porque si Él siendo Dios se ama a sí mismo por encima de todo, nuestro deber como creación es amarlo a Él por encima de todo. Por encima de papá, mamá, hijos, todo. Él es Dios. Y entonces, todo lo hizo para manifestar su gloria. Entonces nosotros nos tomamos una foto, la publicamos, los que tienen redes sociales, Instagram, hacen videos en TikTok, con las motivaciones que sean. Lo que uno ve es que la persona quiere mostrarse, ¿sí? Ahora no voy a cuestionar las motivaciones. Pueden que sean lícitas o puede que sea que solamente quiere llamar la atención, ¿cierto? Hay personas que publican sus cosas porque quieren compartir con los demás su felicidad o sus tragedias, y eso está bien. Hay personas que lo hacen porque quieren constantemente llamar la atención de los demás, porque tal vez papá y mamá no le prestan atención en casa. Y lo hacemos, ¿sí o no? ¿Y qué debe hacer Dios? Mostrarse Él mismo, mostrar su gloria. Por eso el universo es tan grande que para nosotros es infinito. ¿Por qué el universo es infinito? Para nosotros, ¿no? Porque el universo nos dice que hay alguien que lo creó, que es mucho más grande que el universo. Y hasta ahora los científicos están calculando la composición de la atmósfera de Urano. Ay, no era como pensábamos, es diferente, gracias al telescopio James Webb. Sí, se calcula que la atmósfera de Urano es así, asado y tal, que es gaseosa, No hemos salido del sistema solar, no hemos salido. Supuestamente llegamos a Marte y solamente estamos contemplando una estrella de los miles de millones de estrellas de nuestra galaxia. La Vía Láctea, miles de millones de estrellas. Creo que son 150.000 millones de estrellas que se calculan, creo. Me puedo estar equivocando porque hace mucho tiempo que no hablo del tema. ¿Y cuántas galaxias hay en el universo conocido? Y Dios está más allá de eso. Lo hizo para que veamos, ¡ah! Dios es grande, su gloria, su grandeza, su poder. Romanos 1:20. Por favor, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. O sea, yo estaba dentro del rango, pero estaba equivocado. El rango son entre 100 y 400. Yo dije 150, o sea que me quedé corto. Entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y los científicos más precisos indican que son 200.000 millones de estrellas. Cuenten hasta 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta 1.000.000. Bueno, intenten llegar a 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, 200.000 millones de estrellas. Y el Sol es una sola, la nuestra. Y ni hemos llegado allá. Imagínense la grandeza del universo y la grandeza del creador de ese universo. Romanos 1:20. ¿Quién lo quiere leer? Porque el viento me jugó una bromita aquí. ¿Alguien lo tiene?
¿Por qué? ¿Qué dice? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Porque Dios hizo el universo para que veamos lo invisible de Él, su eterno poder y deidad. Y cuando uno ve el universo, uno dice, el que hizo esto tiene que ser muy poderoso. Pero también tiene que estar más allá del tiempo, de las dimensiones en las que nosotros nos movemos, tiempo, espacio y materia. Porque si Él creó el espacio, quiere decir que Él no es espacial. Si Él creó el tiempo, quiere decir que Dios es atemporal. Si Él creó la materia, quiere decir que es inmaterial. Si todo eso tuvo un inicio en la creación, quiere decir que Dios no es nada de eso. No existía el tiempo, el espacio, la materia, ni la energía. Dios lo creó todo. Quiere decir que Dios no es ni tiempo, ni es espacio, ni es materia, ni es energía. Todo eso lo creó para que nosotros podamos ver su eterno poder y deidad. Eso es lo que dice la Escritura. Jeremías 10:12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Qué hizo? La tierra la hizo con su poder. Luego hay algunos que le dan órdenes a Dios. Eso es la locura. Él hizo la tierra con su poder, puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Todo lo que Dios hace es bueno porque Él es sabio. ¿Por qué las cosas son como son? Porque es lo mejor, aunque a mí no me parezca. El que está errado, entonces soy yo. Si la realidad no me satisface, el que está equivocado soy yo. Luego hay personas locas que dicen que hombres y mujeres somos iguales. Basta solamente con tener un promedio de capacidad visual para darnos cuenta que no es verdad. Con una simple inspección visual nos damos cuenta que hombres y mujeres no somos iguales. Pero la alaraca política del mundo dice que sí, que somos iguales. Y luego viene la número 1 del mundo a competir con el tenista, creo que estaba entre los 1000, no recuerdo bien el ranking, pero de 1000 para atrás, en el ranking mundial, y lesionado, recuperándose una lesión, y esta mujer lo reta a una exhibición para demostrar la igualdad. Pues no sé si ustedes vieron el video, pero es tanta la igualdad que la cancha tuvieron que reducirla. El lado de la cancha de ella la redujeron para que a él le fuese más difícil anotar. Una cancha de tenis desigual. El lado de él más grande, porque si es más grande es más fácil que entre la pelotita allí y anotar. Pero el lado de ella más pequeño para que sea más difícil que entre la pelotita allí y le sea más difícil anotar a él. La igualdad, ¿cierto? Y cambiaron las reglas para beneficiarla a ella, la igualdad. Finalmente le dio una paliza. Ganó todos los sets por 6-2, 6-3. Lesionado, un hombre ya mayor, y ahí está la igualdad. No somos iguales hombres y mujeres. Dios nos hizo para su gloria, diferentes por diseño, pero complementarios. Y tenemos que estar contentos con eso, porque Él es sabio. Creó el universo con sabiduría.
Salmos 104, 24, libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y ahí continúa el salmista hablando de la creación. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves y continúa exaltando la gloria de Dios por haber hecho la creación. Salmo 33, versículos 5 y 6. Salmos capítulo 33, versículos 5 y 6. Salmo 33, versículos 5 y 6. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová, ¿qué? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra Cristo, el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Y todo fue hecho por Él. Tú y yo no hemos hecho nada. Él lo ha hecho todo, con sabiduría, con poder, con bondad. Proverbios 3, 19. Proverbios capítulo 3, versículos 19. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia. Y nosotros los seres humanos nos asombramos de la sabiduría e inteligencia que Dios le ha dado al hombre al descubrir las leyes que gobiernan el universo. Wow, que Newton, los 3 principios de la gravitación universal, wow. Max Planck descubrió una constante que gobierna todo el universo. Las leyes del electromagnetismo de Maxwell, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, el ser humano solamente descubre lo que Dios ya hizo. El ser humano solo descubre lo que Dios ya hizo. Todo ese orden que rige el universo lo hizo Dios. Y cuando Newton descubrió a través de la experiencia y de las matemáticas, claro, Newton era teólogo, ¿no? Newton era teólogo y matemático, pero principalmente Newton era teólogo. Y él descubre a través de la experiencia que los objetos caen. Y después presenta esa ley matemáticamente, que es el principio de gravitación universal. Y descubrimos que la Tierra atrae a todos los objetos con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La Tierra atrae a los objetos con una aceleración. Eso lo descubrimos nosotros, pero el que lo hizo fue Dios. Si la Tierra tuviera más fuerza gravitacional de la que tiene, ¿qué sucedería con nosotros? Seríamos aplastados por esa aceleración. Seríamos atraídos hacia la Tierra con tal fuerza que seríamos aplastados. Nuestros huesos se quebrarían. Y si la fuerza o la aceleración de la Tierra fuese inferior, flotaríamos como en la Luna. Bueno, hay personas que viven en la Luna,
pero yo hablo de la gente normal. Flotaríamos como en la luna, y por eso es que cuando una persona va a la luna y vuelve a la Tierra, no puede salir. Tiene que pasar un tiempo en recuperación para que el cuerpo nuevamente se adapte a la gravedad de la Tierra. Los astronautas que están en el espacio, en las estaciones, en la estación internacional, que han ido a la luna, etcétera, sus huesos se descalcifican, pierden masa muscular, porque no fuimos hechos para vivir en la luna. Repito, aunque hay gente que vive en la luna, fuimos hechos perfectamente para vivir en este planeta, tú y yo. Este es nuestro hogar, así lo hizo Dios, porque Él creó todo con sabiduría y con inteligencia. Nada se le escapa, a Él sí le dan las cuentas, no como nosotros, ¿no? Hacemos la suma al final, uy, no me dio. No, a Él sí le dan las cuentas. Es grandioso, el universo es perfecto. Nuestro sistema digestivo hecho para comer lo que Dios creó. ¿Por qué nosotros no podemos comer papel y las cabras sí? Las cabras comen papel y su sistema digestivo digiere el papel. Y después salen ping-pong, el ping-pong que ponen las cabras. Pero nosotros no. Si a alguien por aquí se le ocurre comer papel, lo que después expulsa es papel. La cabra no, digiere el papel, digiere todo lo que sea. Y los marranos, esos son los campeones. Todo lo digieren. ¿Por qué nosotros no? Dios nos hizo con un diseño perfecto. Sigamos. Por eso es que la Biblia compara al incrédulo con un marrano. El marrano todo se lo come. Todo lo come, la porquería, la basura, la podredumbre. Los marranos comen hasta lo que está podrido. Te le echa un marrano, un animal muerto y se lo come. Y hay otros que son más salvajes que se comen a los animales vivos. Yo lo vi. Había unos pollitos y se los comieron los marranos. Los pollitos inocentes pasaron por ahí. Unas gallinas kikis, de esas que parecen perritos, ¿no? Y teníamos ¿cuántas? Como 2. Se las comieron los marranos. Degenerados esos, ¿ah? Uy, no. Las gallinas tan lindas, inteligentes, parecían perritos. Y pasaron por ahí y... Así es el incrédulo. Todo se lo come. Todo lo destruye. Vaya, agarren un marrano, a ver si se deja. No, hermano, eso es casi imposible someter un marrano. Solamente el que sabe hacerlo, lo hace. Pero uno que no sabe, no, eso es casi imposible. Así sea uno de 60 kilos, hermano, le gana a uno, le gana. Yo soy Arnold Schwarzenegger, no, hermano. No puede con un marranito, no puede. Son indomables los marranos. Y algunos pues llegan y le tiran un lazo y le amarran el hocico y ya con eso lo someten. Pero el que no sabe, pues no sabe, ¿cierto? Bueno, continuemos. Hechos, ya leímos Proverbios 3:19, ¿cierto? Hechos 14, versículos 15 y 16. Allí, en el Nuevo Testamento también se nos menciona cómo Dios creó todas las cosas. Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo nos dice, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen? Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces la gente iba a adorar a Pablo y a Bernabé porque pensaban que eran dioses. Y ellos decían, no, nosotros somos iguales que ustedes, somos creación de Dios, adoramos al Dios que hizo todas las cosas. Y no solo eso, ese Dios que hizo todas las cosas también las sostiene, hace llover, como dijo nuestro Señor Jesús, sobre buenos y malos. Hace que la tierra dé su fruto y eso llena de alegría nuestros corazones. Pero nosotros somos creación de Dios, no merecemos ser adorados, no cometan ese pecado. Claro, hoy en día pues tenemos al hombre que se cree Dios y porque tienen fama, poder, dinero, prestigio, pues pretenden la adoración del hombre, de sus seguidores. Los tiempos no han cambiado. Los tiempos no han cambiado. Incluso dentro del mundo evangélico hay personas que se erigen como objetos dignos de adoración. Es pecado. Dios creó los cielos y la tierra. Tú y yo en dignidad somos iguales para Dios. No merecemos adoración de nada ni de nadie. Bueno, se nos fue el tiempo. Falta un cuarto para las 10. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Nos quedan los puntos 3, 4 y 5 de este primer párrafo de la confesión de fe. La semana que viene ya subí el video de la predestinación, parte 3, para que lo vayan estudiando. Ahí están entonces los 3 videos, 1, 2 y 3. Los audios, porque tienen eso, una imagen ahí, pero para que lo vayan estudiando. Dios mediante, la semana que viene estaré realizando la evaluación de la predestinación, para que vayan estudiando. Sí, para que sean, claro, yo lo anuncié la semana pasada, pero para que vayan estudiando y se preparen, ¿sí? Vamos a evaluar el tema de la predestinación. Creo que son los párrafos 3 al 7 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres. Ajá. Del 3 al 7, pues del 3 al 6, el 7 pues habla más de como de las consecuencias de conocer la predestinación. Entonces centrémonos más bien en los párrafos 3 al 6. De todas maneras, ahí están las diapositivas. Yo si no se las he compartido, las voy a compartir. Ahí están los audios. Y pues, como es costumbre, van a poder sacar la confesión, los apuntes, más fácil para dónde, ¿cierto? Pero si alguien no ha presentado la evaluación anterior, pues no la va a tener tan fácil, porque ha tenido más tiempo para estudiar, ¿sí? Entonces, no la va a tener tan fácil, ¿sí? Entonces, pero los demás, normal. ¿Listo? Vamos a orar, por favor, para finalizar la clase.